No todas las historias empiezan con un amanecer bonito o una tarde tranquila. Algunas nacen en la oscuridad, en medio del miedo, y aún así logran brillar como faros de esperanza. Hoy te voy a contar una historia que quizás te haga llorar, pero también te va a recordar por qué jamás debemos perder la fe en el amor y en la bondad. Imagina una noche de tormenta furiosa, con relámpagos rasgando el cielo y el viento golpeando puertas y ventanas. Ahora imagina a una perrita, una pastora alemana embarazada, sola, herida y cubierta de gasolina. Alguien quiso apagar su vida antes de tiempo, pero un pequeño bebé, con su inocencia y su instinto puro, cambió todo. Esta es la historia de Alma, de Diego, y de cómo a veces las almas más puras escuchan llamados que los adultos ya no sabemos oír. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de conocer no es solo un cuento, es un testimonio de coraje, amor y sacrificio. Antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Me encantaría leerlo en los comentarios y saber desde qué rincón del mundo nos acompaña tu corazón. Mientras piensas en eso, deja que te lleve a una pequeñita ciudad llamada Santa Marta, donde todo comenzó una noche en que el cielo parecía romperse en 1000 pedazos. La tormenta había llegado a Santa Marta como un monstruo despierto. Era de noche, pero los relámpagos pintaban el cielo de un blanco azulado cada pocos segundos, como si Dios mismo tomara fotografías del miedo. Las calles estaban vacías, las palmas se sacudían violentamente y en cada casa las familias cerraban sus puertas con cerrojo, rezando para que la electricidad no fallara. En una de esas casas, en un barrio humilde llamado El Prado, Martina trataba de calmar a su pequeño hijo, Diego. Él lloraba desconsoladamente frente a la ventana, su manita señalando hacia la oscuridad que azotaba la calle. «Mamá», sollozaba, con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. «Mamá, la perrita triste». Martina se agachó a su altura, pensando que era solo el susto de la tormenta lo que hacía que su pequeño imaginara cosas. Acarició su cabello mojado de sudor y trató de tranquilizarlo. «No hay ninguna perrita afuera, mi amor. Es solo el viento haciendo ruidos raros». Pero Diego no dejaba de señalar con insistencia. Algo en su carita, una mezcla de angustia y urgencia, hizo que Martina dudara por un instante. Miró a través de la ventana empañada. No vio nada, solo lluvia, charcos y ramas caídas. A lo lejos, el trueno rompió el cielo. Y entonces, en un breve relámpago, Martina creyó ver algo. Una sombra pequeña y encogida al costado de la vieja gasolinera abandonada, justo frente a su casa. Parpadeó varias veces. Tal vez solo fue un juego de luces. O tal vez no. Diego tiró de su blusa con fuerza, insistiendo en su lenguaje infantil. «Mamá, ayúdala. Está llorando». La tormenta rugía. El viento soplaba tan fuerte que las chapas del techo vibraban como tambores. ¿Quién en su sano juicio saldría a la calle en medio de semejante caos? Pero la imagen de esa sombra, la súplica muda en los ojos de Diego y ese llanto, un lamento agudo, casi humano, que el viento arrastraba débilmente hasta su oído, Martina no pudo ignorarlo. Tomó su impermeable, calzó sus botas de goma y cubrió a Diego con una chaqueta grande. «Vamos a ver, solo un momento, pero debes quedarte muy cerquita de mí, ¿sí?» El niño asintió vigorosamente, con la seriedad de quien sabe que está a punto de hacer algo importante. Abrieron la puerta y un latigazo de viento y agua los recibió como una bofetada. Martina sostuvo fuerte la mano de Diego mientras avanzaban hacia la calle, esquivando charcos y ramas arrancadas. Cada paso era una lucha. La lluvia les golpeaba la cara, la ropa se les pegaba al cuerpo y la oscuridad era tan densa que apenas podías ver tus propios pies. Pero el llanto seguía ahí, más claro, más desesperado. Cuando llegaron a la gasolinera,
Martina iluminó con la linterna del celular y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Allí, acurrucada contra un muro derrumbado, estaba ella, una pastora alemana, delgada hasta el hueso, temblando como una hoja. Su pelaje estaba mojado, sucio, y había algo más. Un olor fuerte y penetrante que se imponía sobre el de la lluvia, gasolina. La perrita estaba empapada en gasolina. Martina retrocedió instintivamente un paso. Era peligroso. Un solo rayo, una chispa cualquiera, y todo podría arder. Pero Diego no soltó su mano. No lloraba ahora, solo miraba a la perrita con una compasión C0F3CN tan profunda que su madre sintió vergüenza de su propio temor. La pastora trató de levantar la cabeza. De su panza abultada, temblando bajo la piel estirada, Martina entendió de inmediato. Estaba embarazada. Y por la forma en que respiraba, apenas un jadeo ahogado, no le quedaba mucho tiempo. «No podemos dejarla aquí», dijo Diego, con una voz que no parecía de un niño de 2 años. Martina tragó saliva. Tenía que actuar, tenía que decidir. Miró alrededor. No había nadie. Nadie iba a venir a salvarla. En ese instante, en medio de la tormenta, bajo la lluvia sucia y el cielo quebrado, Martina supo que la vida de esa perrita y la de sus bebés dependía de ellos. Sacó su impermeable y, temblando, cubrió a la pastora alemana lo mejor que pudo. Se agachó con cuidado, tratando de no asustarla. «Tranquila, chiquita, ya vamos a casa». La perrita gimió bajito, un sonido de dolor y alivio mezclados. Diego acarició su oreja empapada con ternura. «No tengas miedo», susurró. Martina miró a su alrededor, buscando ayuda desesperadamente, cuando vio al viejo don Ernesto, su vecino, saliendo de su casa para asegurar la puerta del galpón. «Don Ernesto, ayúdeme, por favor». El hombre, encorvado por los años, pero con un corazón más grande que cualquier tormenta, no dudó. Corrió hacia ellos, empapándose hasta los huesos en segundos. «¿Qué pasó, niña?». Martina apenas pudo explicarlo, señalando a la perrita. Don Ernesto, al verla, apretó la mandíbula. «Estos desgraciados, ¿quién haría algo así?». Sin más preguntas, entre los tres levantaron a la pastora alemana y corrieron hacia la vieja camioneta de Ernesto. Mientras la acomodaban en el asiento trasero, envuelta en mantas improvisadas, Diego no dejó de acariciarla ni un solo segundo. «Ya casi, le susurraba. El motor de la camioneta rugió entre la lluvia. La tormenta parecía querer tragárselos, pero ellos avanzaban, como una pequeña luz peleando contra la oscuridad. No sabían si llegarían a tiempo. No sabían si la perrita sobreviviría. Solo sabían que tenían que intentarlo. Y mientras la camioneta se alejaba de la gasolinera maldita, dejando a True 0E1 el olor a gasolina y muerte, en los ojos de Diego brillaba algo que ni la tormenta podía apagar, una chispa de esperanza. La camioneta de don Ernesto traqueteaba sobre los charcos como si en cualquier momento fuera a desarmarse. Las luces apenas perforaban la cortina densa de lluvia, pero Martina no apartaba la vista del asiento trasero. Ahí, acurrucada bajo las mantas, la pastora alemana apenas respiraba. Cada tanto, un gemido leve le escapaba del pecho, como si con cada bocanada de aire le costara un pedazo de vida. Diego, sentado junto a ella, seguía acariciándole la cabeza con sus pequeñas manos. Su carita, normalmente llena de travesuras, estaba ahora seria, concentrada, como si entendiera la gravedad de ese momento mucho más que cualquier adulto. «Aguanta, Alma», susurraba una y otra vez. Fue Diego quien, sin saberlo, le puso nombre en ese instante, Alma, y de alguna manera parecía justo, porque lo que sostenía a esa perrita no era su cuerpo roto, sino algo mucho más profundo, su alma. Don Ernesto apretó el acelerador al máximo, esquivando ramas caídas y escombros. No hablaba, pero su mandíbula apretada decía todo. Sabía que estaban luchando contra el tiempo. Martina sostenía el teléfono con manos temblorosas, llamando una y otra vez al único veterinario de la zona.
Siempre la misma respuesta automática. La clínica permanecerá cerrada esta noche debido a la tormenta. Por favor, intente más tarde. Martina golpeó el asiento con frustración. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, casi sin esperar respuesta. Don Ernesto frunció el ceño. La llevamos a tu casa. No hay otra, allí veremos cómo ayudarla. La camioneta derrapó en la curva final y con un quejido de motor llegaron a la casa de Martina. La lluvia seguía castigando con furia, pero entre los tres lograron entrar a Alma sin que se mojara más. El living, iluminado apenas por unas velas, se convirtió en un improvisado refugio de emergencia. Martina extendió mantas sobre el suelo. Diego corrió por toallas secas. Don Ernesto buscó en la cocina un balde de agua tibia. El olor a gasolina impregnaba todo. Martina sintió un nudo en el estómago. Debían limpiarla, quitarle esa trampa mortal de encima antes de que cualquier chispa accidental terminara en tragedia. «Tenemos que bañarla con cuidado», dijo Ernesto. «Agua tibia y jabón neutro». La tarea fue lenta, dolorosa. Cada vez que el agua tocaba una herida abierta, Alma gemía bajito, pero nunca mostró los dientes. Nunca intentó morder, solo confiaba. Confiaba en esas manos desconocidas, en esa casa extraña, en ese niño que no se separaba de su lado. Cuando finalmente lograron quitarle la mayor parte de la gasolina, Martina notó algo que la hizo jadear. La panza de Alma se movía. Pequeñas ondulaciones bajo su piel delgada. Los cachorros estaban vivos. A pesar de todo, luchaban por nacer. «Va a dar a luz», susurró Martina, sintiendo una mezcla de terror y asombro. Don Ernesto asintió. «Grave, pero está demasiado débil». Martina se arrodilló junto a Alma, tomó sus patas entre las suyas y le habló, con la voz temblando. «Tienes que resistir, Alma. Por ellos, por ti». Diego acercó su carita y con una dulzura que partía el alma le dijo: «Yo te ayudo, perrita. No tengas miedo». El primer cachorro nació poco después. Un pequeño bulto húmedo que Martina limpió con una toalla limpia, siguiendo las instrucciones de un video que encontró rápidamente en su celular. Lo colocó junto al hocico de Alma, quien, con un esfuerzo casi sobrenatural, lamió al pequeño. Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor y milagro. Uno a uno, los cachorros fueron naciendo, cada uno más pequeño y frágil que el anterior. Cuando el quinto y último llegó al mundo, Alma cerró los ojos exhausta. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Su energía se agotaba, pero su tarea había terminado. Martina, Ernesto y Diego se miraron en silencio. Sabían lo que eso significaba. Pero Diego, inocente y luminoso como solo los niños saben ser, colocó suavemente a los 5 cachorros alrededor de Alma, formando un pequeño círculo cálido. «Mira, Alma», susurró, «lo lograste. Ellos están aquí, gracias a ti». La perrita abrió los ojos una última vez, miró a Diego y contra toda lógica movió levemente la cola. Un adiós, una promesa. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de esa pequeña casa algo hermoso había sucedido. Una batalla invisible, una victoria silenciosa contra la muerte. Don Ernesto se secó los ojos con torpeza. «Esta perrita es un milagro». Martina acarició la cabeza de Alma con infinito cariño. «No, ella es el alma que todos olvidamos que existe». Mientras los cachorros se acomodaban contra el cuerpo tibio de su madre, Diego, agotado pero sonriente, se quedó dormido abrazando una manta junto a Alma. Su respiración tranquila parecía decirle al mundo entero: «Hoy vencimos». La noche pasó despacio, como si el tiempo mismo hubiera decidido caminar en puntillas. Afuera, la tormenta amainaba poco a poco, dejando atrás solo el tamborileo persistente de la lluvia sobre el tejado. Dentro de la casa, en el pequeño salón improvisado en refugio, la respiración pausada de Diego y los suspiros tenues de los cachorros recién nacidos llenaban el aire de una calma sagrada. Martina, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra el sofá, no podía dormir.
Cada tanto, su mirada se desviaba hacia Alma, quien seguía inmóvil, rodeada de sus bebés. La luz titilante de una vela cercana dibujaba sombras suaves sobre el cuerpo exhausto de la pastora alemana. Don Ernesto dormitaba en una silla, su sombrero cayendo sobre sus ojos, pero también se despertaba cada poco, lanzando miradas preocupadas hacia la madre perruna. En un momento de la madrugada, Martina creyó escuchar un pequeño gemido diferente. Se incorporó rápidamente, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. Alma había abierto los ojos. Su respiración era débil, pero estaba consciente. Martina se acercó despacio, arrodillándose junto a ella. «Tranquila, niña bonita», susurró. «Todo está bien. Estás a salvo». Alma movió apenas su cabeza, como si quisiera verificar que sus pequeños seguían allí. Los cachorros, ajenos a todo drama, mamaban torpemente o se acurrucaban unos contra otros en una masa de pelaje húmedo y calor vital. La perrita soltó un suspiro largo, como un susurro de alivio, y por primera vez en mucho tiempo Martina sintió que tal vez, Alma podría tener una oportunidad. Con extremo cuidado le acercó un pequeño cuenco con agua. Alma, temblando, logró lamer un poco. No mucho, pero lo suficiente para arrancar una chispa de esperanza en el corazón de Martina. El primer rayo de sol no trajo colores cálidos ni cantos de aves. El amanecer fue gris, apagado, como una acuarela corrida por la tormenta de la noche anterior. Pero para Martina, para Diego, para don Ernesto y para Alma y sus bebés, ese gris era el color más hermoso que jamás habían visto. Era el color de haber sobrevivido. Cuando Diego despertó, con su cabello revuelto y las mejillas sonrosadas por el calor, fue directo hacia Alma. Se arrodilló a su lado, acariciando suavemente su oreja. «Buenos días, Alma», susurró, como si saludara a una vieja amiga. La perrita lo miró, sus ojos grandes y profundos reflejando algo más que dolor. Había gratitud, había reconocimiento, había amor. Martina sonrió entre lágrimas. Sabía que había hecho lo correcto, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Pero también sabía que la batalla no había terminado. «Tenemos que llevarla al veterinario hoy mismo», le dijo a Ernesto mientras preparaban café en la cocina. «No sé cuánto más podrá resistir sin atención médica adecuada». Ernesto asintió mientras sorbía un café amargo que no lograba quitarle la preocupación de la cara. «Y habrá que cuidar a esos pequeños. No será fácil». Martina miró a los 5 cachorros, tan vulnerables, tan frágiles, y sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo lo harían. Ella apenas tenía lo justo para mantener a Diego y a sí misma, el alquiler, los gastos, la comida. Pero cuando Diego rió porque uno de los cachorritos lamió su mano, toda duda desapareció. De alguna forma encontrarían la manera. A media mañana, cuando la lluvia se redujo a una llovizna suave, don Ernesto preparó nuevamente su vieja camioneta. «Vamos a la Clínica San Francisco», dijo. «Es la más cercana que estará abierta hoy». Colocaron a Alma en una caja grande, arropada con mantas calientes, y acomodaron a los cachorros dentro de otra caja, también protegidos. Diego insistió en sentarse junto a ellos, vigilándolos con una seriedad casi cómica para su corta edad. El viaje fue tenso. Cada bache, cada frenada brusca parecía un riesgo para Alma. Cuando por fin llegaron, Martina bajó de un salto, corriendo hacia la puerta de vidrio de la clínica veterinaria. Un joven veterinario, el doctor Andrés Salgado, salió a recibirlos. Su expresión se endureció al ver el estado de Alma. «¿Qué pasó?», preguntó, mientras ayudaba a trasladarla dentro. Martina, con voz entrecortada, contó todo lo sucedido. La tormenta, la gasolinera, el rescate improvisado, el parto en la sala de su casa. El doctor escuchó en silencio mientras sus asistentes preparaban a Alma para una revisión urgente. Finalmente, tras auscultarla, palpar su abdomen y revisar su temperatura, el doctor Salgado habló. «La situación es delicada, tiene quemaduras químicas
infecciones internas por la gasolina y está extremadamente débil después del parto. Martina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Va a morir?, preguntó Diego, su voz temblando por primera vez. El doctor miró al niño, luego a Martina. Vamos a hacer todo lo posible, campeón, pero ella necesita luchar también. Diego asintió, como entendiendo que la pelea aún no había terminado. Alma fue llevada a una sala especial, conectada a sueros y medicinas. Los cachorros quedaron bajo la supervisión de una enfermera, mientras Martina y Diego esperaban en la pequeña sala de espera, abrazados, con el corazón en un hilo. El silencio era pesado, solo roto por el pitido constante de las máquinas y por la esperanza obstinada que seguía latiendo en el pecho de un niño de 2 años. Porque a pesar de todo, Diego sabía algo que los adultos a veces olvidan. Mientras haya amor, todavía hay posibilidades. Y en esa mañana fría, en una ciudad lavada por la lluvia, ellos no estaban dispuestos a rendirse todavía. Las horas en la sala de espera parecían eternas. Martina miraba su reloj una y otra vez, pero las agujas apenas se movían. Diego, sentado en su regazo, ya no lloraba, pero su cuerpo pequeño temblaba contra el de su madre, como si sintiera en el fondo de su corazón que algo muy importante estaba en juego. Una enfermera de cabello corto y sonrisa triste les llevó un par de tazas de té caliente. Martina agradeció en voz baja, aunque apenas podía tragar. Sentía el estómago anudado, como si un puño invisible le apretara desde adentro. ¿Va a estar bien, mami?, preguntó Diego de repente, rompiendo el pesado silencio. Martina tragó saliva, buscando las palabras correctas. Estamos haciendo todo lo posible, mi amor. Alma es muy fuerte, ¿recuerdas? Luchó anoche, luchará ahora también. Diego bajó la cabeza, sus manitas jugando con el cordón de su sudadera. No dijo nada más, pero la tristeza en su pequeño rostro hablaba por él. Un trueno lejano retumbó, recordándoles que aunque la tormenta había pasado, sus secuelas seguían latentes. La puerta de la sala de emergencias se abrió finalmente y el doctor Andrés Salgado salió, quitándose los guantes de látex. Su rostro estaba serio, cansado. Martina se puso de pie de un salto, apretando a Diego contra su pecho. ¿Cómo está?, preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor se acercó con calma, se agachó para quedar a la altura de Diego y le habló primero a él, como si entendiera quién era el verdadero dueño de esa batalla. Tu amiga Alma está muy cansada, campeón. Su cuerpo ha peleado mucho. Ahora mismo está dormida, descansando. Le dimos medicinas para que no sienta dolor. Diego lo miraba con los ojos abiertos de par en par. ¿Va a vivir? El doctor dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que Martina supiera la respuesta antes de que saliera de sus labios. Está en manos de ella ahora, dijo finalmente, con la voz cargada de una tristeza profesional que no podía ocultar del todo. Lo que puedo prometerte es que haremos todo lo que esté en nuestras manos. Martina sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer nuevamente en la silla, sosteniendo a Diego como si pudiera protegerlo del dolor que sabía que estaba por venir. ¿Podemos verla?, preguntó ella. El doctor asintió. Un momento corto para no alterarla. Los llevó por un pasillo angosto hasta una sala con luces tenues. Allí, sobre una camilla, estaba Alma. Tenía una vía intravenosa conectada a su pata delantera y un pequeño monitor registraba el ritmo de su corazón en un pitido rítmico y constante. Su respiración era superficial. Parecía una sombra de la guerrera que había parido bajo la tormenta. Diego se soltó de la mano de su madre y se acercó despacio. «Hola, Alma», susurró, casi como si temiera romperla. La perrita abrió un ojo apenas, un movimiento débil, pero suficiente. Su cola golpeó una vez contra la camilla, un gesto mínimo, pero cargado de significado. Martina sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Diego apoyó su manita sobre la cabeza de Alma y habló en voz baja, con una ternura que rompía el corazón. «Te amo, Alma. Gracias por luchar.
Gracias por no rendirte. Alma suspiró. Sus ojos brillaron con una humedad que no era solo del dolor. Parecía entender cada palabra. Parecía decir, no te preocupes, sin emitir sonido. Martina se acercó, colocando su mano sobre la de Diego. Estamos contigo, Alma, dijo. No estás sola. El doctor Salgado los dejó a solas por un momento, dándoles el tiempo que sabían que no tendrían mucho más. El monitor siguió pitando de manera regular, un sonido que, en esa sala silenciosa, era la única señal de que Alma seguía luchando. De pronto, Diego levantó la vista, miró a su madre y le dijo algo que Martina jamás olvidaría. «Mami, Alma dice que está lista». Martina frunció el ceño, confundida. «¿Lista para qué, amor?». Diego acarició nuevamente la cabeza de la perrita. «Para descansar. Dice que ya hizo todo lo que tenía que hacer». Y en ese instante, como obedeciendo a una llamada que solo los corazones puros podían escuchar, el monitor dejó de pitar. Una línea recta llenó la pantalla. Un silencio abrumador llenó la sala. Martina tapó la boca con la mano, ahogando un sollozo. Diego no lloró. Solo abrazó a Alma, muy fuerte, como si quisiera guardar su calor para siempre en su pecho. El doctor entró de nuevo, revisó a Alma y luego se inclinó respetuosamente, como si despidiera a un héroe. «Fue valiente», dijo en voz baja. Martina asintió sin poder hablar. Sabía que en su corta vida Diego había aprendido algo que muchos adultos jamás entendían, que el amor verdadero, el que salva y cambia todo, a veces llega envuelto en un cuerpo frágil, cubierto de gasolina, bajo una tormenta despiadada, y que despedirse de alguien a quien amas no es el final, es una promesa eterna. Martina abrazó a Diego, besándolo en la frente mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «Te prometo que siempre recordaremos a Alma», susurró, «siempre». Afuera, el primer rayo de sol rompía la cortina de nubes. No era un amanecer cualquiera, era un nuevo comienzo. Y aunque la ausencia de Alma dolía como una herida abierta, algo les decía que su espíritu seguiría acompañándolos, siempre. Los días siguientes fueron silenciosos en la casa de Martina. No porque no hubiera ruido. Los cachorros lloraban pidiendo leche cada pocas horas. El viento seguía gimiendo entre las ventanas rotas de la tormenta, sino porque el alma de la casa parecía haberse quedado en pausa, como si todo estuviera de luto. Martina se esforzaba por mantener la rutina. Preparaba biberones improvisados para los cachorros con ayuda de tutoriales que don Ernesto encontraba en su viejo celular. Lavaba, limpiaba, alimentaba. Pero dentro de ella, una tristeza pesada se había instalado, difícil de nombrar. Diego, por otro lado, mostraba una entereza que a Martina le rompía el corazón y al mismo tiempo le daba fuerza. Se despertaba temprano cada mañana, corría hacia la caja improvisada donde dormían los 5 cachorros y los saludaba uno por uno como si fueran pequeños héroes de guerra. «Hola, Valentín», le decía al más grande, que ya empezaba a intentar caminar. «Buenos días, Lua», acariciando a la hembrita más pequeña. «Fuerza, campeón», animaba al cachorrito más débil, al que había decidido llamar Sol. Martina los observaba en silencio. Sabía que los cachorros no reemplazaban a Alma, pero también sabía que, de alguna manera, eran su legado. Cada uno llevaba en su cuerpecito la semilla de la valentía de su madre. Una mañana, mientras alimentaba a Sol, que seguía siendo el más frágil de todos, Diego se acercó a su madre con una expresión seria. «Mami, ¿tú crees que Alma puede vernos desde el cielo?». Martina parpadeó, tragándose las lágrimas que amenazaban con traicionarla. «Sí, mi amor, estoy segura de que sí». Diego sonrió levemente. «Entonces hay que portarse bien, para que ella esté orgullosa». Martina lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el cabello de su hijo. En medio del dolor, Diego había encontrado una manera de honrar la vida de Alma. Y eso, pensó Martina, era el mayor acto de amor que podían ofrecerle. A los pocos días, llegó una carta a la casa. Era del doctor Salgado.
En ella explicaba que había hablado con una asociación local de rescate de animales, quienes, conmovidos por la historia de Alma, querían ayudar a los cachorros. Ofrecían vacunas, revisiones médicas gratuitas y apoyo en la búsqueda de familias adoptivas cuando llegara el momento adecuado. Martina leyó la carta en voz alta para Diego y el niño aplaudió emocionado. «Alma mandó ángeles para ayudar a sus bebés», exclamó. Y así comenzó una nueva etapa. Cada semana, voluntarios llegaban a la pequeña casa del Prado, trayendo sacos de comida, mantas, medicinas. Algunos incluso traían juguetes para Diego, quien se había convertido en una especie de pequeño guardián de los cachorros. El barrio, acostumbrado a la rutina dura y los problemas cotidianos, también se vio tocado por la historia. Los vecinos, que antes apenas saludaban, ahora pasaban a dejar latas de comida o a preguntar por los bebés. «¿Cómo están los hijitos de Alma hoy?», preguntaba doña Carmen, la panadera. «Ya abrieron los ojitos», respondía Diego, inflando el pecho de orgullo. Poco a poco, la tristeza empezó a mezclarse con algo más dulce: gratitud. Gratitud por los días que habían tenido con Alma, gratitud por los cachorros que crecían fuertes, gratitud por la bondad inesperada que la tragedia había despertado en otros. Un domingo, mientras Martina limpiaba el pequeño patio trasero, encontró a Diego sentado bajo el viejo limonero, con los 5 cachorros dormidos sobre él. Su pequeño cuerpo era una isla de paz en medio del caos del mundo. «¿Sabes, mami?», dijo Diego sin abrir los ojos. «Cuando sea grande quiero salvar animales, como Alma nos salvó a nosotros». Martina se acercó, se arrodilló a su lado y acarició su cabello. «Y lo harás, mi amor. Serás el mejor amigo que los animales puedan tener». Esa noche, mientras preparaban la cena, Diego dibujó algo en su cuaderno. Era una casa grande, con muchos patios, árboles y decenas de perros y gatos corriendo felices. Encima, en letras torcidas, había escrito «El refugio de Alma». Martina sintió que el pecho se le llenaba de emoción. El dolor seguía ahí, sí, la pérdida seguía pesando, pero algo nuevo había nacido de esa herida. Un sueño, una misión, un futuro. Y todo gracias a una perrita cubierta de gasolina que no se rindió en su peor noche. Una alma valiente que, aunque se había ido, seguía latiendo en cada rincón de su hogar. El dibujo de Diego quedó colgado en la puerta del refrigerador, sostenido por un imán en forma de sol. Cada vez que Martina pasaba por ahí, no podía evitar detenerse a mirarlo. Ese pedazo de papel, con sus trazos torpes pero llenos de sueños, se había convertido en algo más que un dibujo. Era un recordatorio diario de lo que Alma había dejado en sus vidas. Los cachorros crecían rápido. Ya caminaban torpemente por toda la casa, dejando huellas de patas mojadas y montones de travesuras a su paso. Don Ernesto, que cada vez pasaba más tiempo ayudándolos, bromeaba diciendo que el patio parecía un campo de entrenamiento canino. «Estos pequeñines no respetan ni los domingos», decía mientras recogía una maceta rota. «¿Qué diría Alma si los viera?». Pero en el fondo, nadie estaba molesto. Cada travesura, cada ladrido torpe, era una afirmación de vida, un eco de la valentía que había permitido que esos pequeños estuvieran allí. Una tarde, mientras Diego jugaba con Valentín en el patio, Martina se sentó en el umbral de la puerta, secándose las manos en el delantal. Observó a su hijo reír a carcajadas cuando el cachorro intentó atrapar su propio rabo y sintió una punzada de algo que hacía mucho no experimentaba. Felicidad verdadera, simple, honesta. Por un momento, cerró los ojos y dejó que el sonido de la risa llenara cada rincón de su ser. La tristeza seguía allí, sí, pero ya no era un océano en el que se ahogaba. Ahora era más bien una corriente suave, parte del paisaje, pero no lo único que existía. «¿Mami?», llamó Diego de repente. Martina abrió los ojos y sonrió. «¿Qué pasa, campeón?». Diego se acercó corriendo, con Valentín tropezando detrás de él. «¿Podemos hacer una fiesta para los cachorros?». Martina parpadeó, sorprendida.
¿Una fiesta? Sí, dijo Diego muy serio, para celebrar que están vivos y para Alma, para que vea desde el cielo que estamos felices. Martina sintió que algo se le apretaba en el pecho. Claro que sí, mi amor. Vamos a hacer la mejor fiesta para ellos. Durante los días siguientes, toda la casa se volcó en los preparativos. Diego dibujó invitaciones con lápices de colores, pequeñas hojas donde garabateó mensajes como «Ven a celebrar la vida de Alma y sus bebés». Don Ernesto construyó, con tablas viejas y mucha paciencia, una especie de pequeño escenario en el patio trasero. Martina cocinó galletas caseras para los vecinos y con ayuda de los voluntarios de la asociación consiguió premios y juguetes para los cachorros. La noticia corrió rápido por el barrio. Todos querían participar de esa fiesta especial, una fiesta no para olvidar la tristeza, sino para honrar la esperanza. El gran día llegó con un cielo claro, despejado, como si incluso el clima quisiera acompañarlos. Desde temprano, la casa de Martina se llenó de risas, ladridos y música suave. Vecinos, amigos, voluntarios y hasta personas que no conocían bien la historia se acercaron, curiosos y conmovidos. Diego, vestido con su mejor camiseta, la que tenía un perrito dibujado en el pecho, actuaba como un pequeño anfitrión, presentando a cada cachorro con orgullo. «Este es Valentín, el más fuerte», decía, acariciando al más robusto. «Y esta es Lua, la más curiosa. Aquí está Sol, que aunque es pequeñito, tiene un corazón gigante». Los asistentes sonreían, acariciaban a los cachorros y algunos hasta se arrodillaban para dejarse lamer la cara. Había alegría, mucha, pero también había emoción contenida. En un rincón, Martina observaba la escena con los ojos brillantes. Sabía que esa fiesta era más que un evento, era un acto de sanación, una forma de cerrar el círculo de dolor que había comenzado la noche en que encontraron a Alma. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Diego pidió la palabra. Subió al pequeño escenario construido por don Ernesto, sosteniendo en sus manos una hoja de papel arrugada. Martina sintió que su corazón latía desbocado. «Hola a todos», comenzó Diego, su voz temblando un poquito pero firme. «Hoy estamos aquí porque Alma nos enseñó algo muy importante». Hizo una pausa, buscando a su madre entre la multitud. Martina le sonrió, dándole fuerzas en silencio. «Nos enseñó que, aunque algo sea muy difícil, si luchamos, podemos hacer que algo hermoso nazca del dolor». El silencio cayó sobre el patio. Incluso los cachorros, como si entendieran, se acurrucaron cerca del escenario. «Estos bebés», continuó Diego señalando a los perritos, «son la prueba de que el amor no se acaba, aunque alguien que amamos ya no esté». Bajó la cabeza un momento, respiró hondo y terminó. «Así que esta fiesta es para ellos, pero también para Alma, porque ella nunca se rindió. Y nosotros tampoco vamos a rendirnos». Un aplauso cálido estalló entre los presentes. Martina dejó que las lágrimas corrieran libremente esta vez, no de tristeza, sino de gratitud profunda. Allí, bajo un cielo de colores vivos, con el sonido de risas y patitas corriendo sobre el césped, entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El verdadero legado de Alma no eran solo esos cachorros, era el coraje, la compasión y la esperanza que había sembrado en todos ellos. Cuando la fiesta terminó y los vecinos se marcharon entre abrazos y promesas de volver, la casa quedó en un silencio dulce, cargado de memorias y cariño. El patio, antes lleno de risas y bullicio, ahora mostraba los rastros de un día vivido intensamente. Banderines caídos, vasos de papel esparcidos, huellas de patitas en la tierra mojada. Martina y Diego recogían lentamente, mientras los cachorros dormían acurrucados unos contra otros, agotados de tanta emoción. «Fue la mejor fiesta de todas», dijo Diego bostezando mientras recogía platos de cartón. Martina sonrió, aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros como una manta mojada. «Fue perfecta»,
respondió, abrazando a su hijo. Alma estaría muy orgullosa. La noche cayó sobre el prado como una sábana tibia. Martina dejó que Diego se quedara dormido en el sofá mientras ella se sentaba en la vieja mecedora junto a la ventana, observando las estrellas. En su pecho, una mezcla de tristeza y esperanza latía en un equilibrio frágil pero verdadero. Recordó a Alma la noche que la encontraron, empapada, cubierta de gasolina, aferrándose a la vida con cada fibra de su ser. Recordó cómo, a pesar de todo, había protegido a sus cachorros, había confiado en ellos, en los humanos, en el amor, y pensó que, si Alma había podido creer en un mundo mejor en medio de tanto dolor, ella también podía hacerlo. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, encontró a don Ernesto, con su sombrero en la mano y una sonrisa tímida. «No quería irme a dormir sin decirles algo», dijo. Martina lo invitó a pasar y juntos se sentaron en la cocina, compartiendo un café caliente. «He estado pensando», comenzó Ernesto, jugueteando con la taza, «en todo lo que pasó, en la historia de Alma, y creo que no puede quedarse solo en esta calle, en este barrio». Martina frunció el ceño, curiosa. «¿A qué te refieres?». Ernesto apoyó la taza con un golpe suave. «La historia de Alma necesita ser contada para que la gente vea que todavía existe la bondad, que todavía hay esperanza, que incluso en los peores momentos, algo hermoso puede nacer». Martina se quedó en silencio, procesando sus palabras. Contar la historia, compartir su dolor, su amor, su lucha. De repente, sintió que tenía sentido, que era lo que Alma hubiera querido. «¿Y cómo podríamos hacerlo?», preguntó. Ernesto sonrió. «Conozco a alguien en la radio local. Siempre están buscando historias reales que inspiren a la gente. Podríamos hablar con ellos, contarles sobre Alma, sobre Diego, sobre los cachorros. Quizá, incluso, podamos encontrar familias buenas para ellos cuando llegue el momento de adopción». Martina sintió una chispa de emoción recorrerle el cuerpo. No solo porque podrían ayudar a los cachorros a encontrar hogares amorosos, sino porque era una forma de honrar verdaderamente a Alma. «Vamos a hacerlo», dijo con una determinación renovada. Esa misma noche, mientras Diego dormía abrazado a Sol, el cachorrito más pequeño, Martina escribió una carta. No era una carta formal, era una carta desde el corazón. Contó todo: la tormenta, la perra cubierta de gasolina, el parto desesperado en su sala de estar, la lucha en la clínica, el amor que había nacido entre ellos. Y al final escribió: «Esta es una historia sobre lo que significa no rendirse, sobre cómo, incluso cuando todo parece perdido, el amor puede salvarnos, y sobre cómo un niño pequeño y una perrita valiente cambiaron nuestras vidas para siempre». Selló la carta con manos temblorosas, pero con el corazón tranquilo. Era hora de que el mundo conociera a Alma, de que su luz, que había iluminado sus vidas, brillara un poco más allá de las paredes de su hogar. Al día siguiente, con la carta en mano y los cachorros a buen recaudo en casa de don Ernesto, Martina y Diego caminaron juntos hasta la pequeña emisora local. La ciudad estaba tranquila, como si el mundo entero se preparara para escuchar lo que tenían para decir. Diego, tomado de la mano de su madre, caminaba con pasos decididos. Sabía que no estaba solo. Sabía que de alguna manera invisible pero poderosa, Alma caminaba junto a ellos. Y que cada paso que daban, cada palabra que compartirían, sería un homenaje a la fuerza de una perra que había elegido la vida, aún en su noche más oscura. Un homenaje a la esperanza, un homenaje al amor. La emisora local no era más que una casita antigua pintada de azul, con un pequeño cartel descolorido que decía: «Radio Amanecer, la voz del pueblo». Martina y Diego se detuvieron frente a la puerta. El niño miró hacia arriba, buscando la aprobación de su madre. Ella apretó su mano, dándole una sonrisa que escondía el torbellino de emociones que sentía por dentro. Empujaron la puerta.
y una campanilla tintineó, anunciando su llegada. Detrás de un mostrador, una mujer de cabello rizado y lentes gruesos levantó la vista. «¡Bienvenidos!», saludó con una calidez que les devolvió el aire que no sabían que estaban conteniendo. «¿En qué puedo ayudarlos?». Martina aclaró la garganta, notando que su voz temblaba un poco. «Venimos a dejar una carta sobre una historia que creemos que la gente necesita escuchar». La mujer sonrió como si ya supiera que no era una historia cualquiera. «Soy Clara, la productora», dijo, tomando la carta de las manos de Martina. «¿Quieren contarme un poco ahora?». Martina miró a Diego, buscando fuerzas en sus ojos. Él asintió, muy serio. Así, en medio de esa pequeña recepción llena de papeles desordenados y olor a café viejo, Martina comenzó a relatar todo: la tormenta, la perrita cubierta de gasolina, el parto milagroso, la lucha en la clínica, la fiesta de vida en el patio de su casa. Clara escuchó sin interrumpir, sus ojos brillando tras los cristales de sus lentes. Cuando Martina terminó, hubo un largo silencio. Finalmente, Clara habló, con la voz quebrada. «Esta historia no puede quedarse guardada. Mañana mismo les hago un espacio en el programa de la mañana. ¿Podrán venir?». Martina dudó, mordiéndose el labio. Hablar en la radio, contar todo en voz alta, era mucho más intimidante de lo que había imaginado. Pero Diego, como siempre, fue su ancla. «Alma lo querría», dijo él, con una convicción que no admitía réplica. Así que Martina asintió. «Estaremos aquí». La mañana siguiente, el sol brillaba con una fuerza nueva, como si el mismo cielo bendijera lo que estaban a punto de hacer. Diego había insistido en ponerse su camiseta favorita, la de Bruno, el dibujo de su perro héroe de cuentos infantiles, y llevaba en las manos un pequeño peluche de perrito que había decidido traer por suerte. Cuando entraron a la emisora, Clara los recibió con entusiasmo. Los guió hacia una cabina de radio diminuta, donde un locutor de voz profunda y amable, llamado Luis, los esperaba con auriculares gigantes sobre las orejas. «Relájense», les dijo sonriendo. «Solo es como hablar con amigos». Martina no estaba tan segura, pero se dejó llevar. Cuando la luz roja de «En el aire» se encendió, su corazón latía tan fuerte que temía que el micrófono pudiera captarlo. «Buenos días, queridos oyentes de Radio Amanecer», comenzó Luis, su voz acariciando el aire como una brisa suave. «Hoy tenemos una historia muy especial, una historia de valentía, esperanza y amor». Presentó a Martina y Diego, y luego, con un gesto amable, les cedió el micrófono. Martina tragó saliva, miró a su hijo y comenzó. Contó todo de nuevo, esta vez para un público invisible. Cada palabra era como arrancar una astilla enterrada en su alma, pero también como encender una vela en la oscuridad. Diego, a su lado, intervenía de vez en cuando con su voz clara y sus detalles de niño. «Alma nos salvó». Ella no se rindió nunca, aunque estaba muy herida. «Ahora cuidamos a sus bebés, para que estén felices como ella quería». Luis los dejaba hablar, con los ojos humedecidos. Cuando terminaron, hubo un silencio breve, cargado de emoción. Entonces el locutor, con voz temblorosa, dijo: «Gracias, gracias por recordarnos que en este mundo, a pesar de todo, la bondad sigue existiendo». Durante la pausa comercial, Clara entró corriendo a la cabina, agitando el teléfono. «No van a creer esto», exclamó. Había mensajes, decenas de mensajes. Personas de todo el pueblo y de localidades cercanas, llamando, escribiendo, queriendo ayudar. Algunos ofrecían donaciones para los cachorros, otros querían adoptar, otros simplemente querían decir gracias por compartir una historia que les había devuelto la fe. Martina no podía creerlo. Se tapó la boca con la mano mientras las lágrimas rodaban libremente. Diego, radiante, abrazó su peluche con fuerza. «Te lo dije, mami», susurró. Alma quería que contáramos su historia. Y así, en esa pequeña emisora de pueblo, Alma
la perrita cubierta de gasolina que casi muere bajo una tormenta, se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que su tragedia. Se convirtió en la prueba viva de que, incluso en los días más oscuros, una chispa de amor puede encender una llama que nunca se apaga. La repercusión fue más grande de lo que Martina jamás habría imaginado. Apenas salieron de la emisora, ya había gente esperándolos afuera. Una joven llamada Sofía, de un refugio de animales cercano, un anciano de sombrero ancho que ofrecía bolsas de alimento, y un periodista de un periódico local que había escuchado el programa en su coche y corrió hasta allí para pedir una entrevista. Martina, abrumada pero emocionada, aceptó con humildad. «No hacemos esto por fama», dijo casi disculpándose. «Solo queremos honrar a Alma y proteger a sus bebés», añadió Diego, sujetando su peluche contra el pecho como un escudo. La noticia se expandió como pólvora. En cuestión de días, la historia de Alma apareció en redes sociales, en periódicos y en programas de televisión locales. Personas de lugares tan lejanos como Mendoza, Córdoba y hasta de Uruguay escribían para saber cómo ayudar. Las donaciones comenzaron a llegar a casa de Martina. Sacos de comida, mantas, productos de limpieza, correas, juguetes. Incluso una clínica veterinaria de la ciudad vecina ofreció atención gratuita para los cachorros hasta que fueran adoptados. Martina sentía que vivía en un sueño que había nacido de una noche de horror, pero que ahora florecía en gestos de amor incontables. Una tarde, mientras revisaban una montaña de sobres en el comedor, cartas de apoyo, dibujos de niños, cheques modestos acompañados de notas cariñosas, Martina encontró un sobre diferente. No tenía remitente, solo su nombre, escrito en una letra temblorosa. Lo abrió con cuidado y encontró una carta escrita a mano. «No supe cómo ayudarte aquella noche de la tormenta. Pasé en mi camión y vi la sombra de la perra, mojada y temblando en el arcén. Pensé en detenerme, pero seguí de largo. No podía imaginarme la historia que cargaba sobre su lomo. Cuando escuché tu relato en la radio, lloré como un niño. Quiero que sepas que no todos somos malos. Algunos, como yo, somos cobardes. Gracias por no serlo tú. Al pie, solo una inicial. Martina se quedó inmóvil, la carta temblando en sus manos. No sabía quién era ni importaba. Lo que sí sabía era que Alma, incluso en su ausencia, seguía tocando corazones, transformando culpas en actos de redención. Con el paso de las semanas, los cachorros crecieron fuertes y sanos. Valentín, el más grande, mostraba un espíritu protector, vigilando a sus hermanos como un pequeño guardián. Lua era curiosa y traviesa, siempre la primera en encontrar un agujero en la cerca o un rincón nuevo para explorar. Sol, el pequeñito, había resultado ser el más terco, pequeño, sí, pero lleno de coraje, dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío. Poco a poco, comenzaron a llegar las primeras solicitudes de adopción. Martina fue rigurosa en el proceso. Visitaba los hogares, conversaba con las familias, se aseguraba de que entendieran que no estaban adoptando cualquier perro, sino el legado de Alma. Cada despedida era una mezcla agridulce. Cuando Valentín fue adoptado por una joven pareja de maestros rurales, Diego lloró, abrazado a su cuello peludo, durante largos minutos. «Prometan que lo van a querer siempre», les dijo, con la voz quebrada. «Lo prometemos», aseguraron ellos, visiblemente conmovidos. Una promesa que, en ese momento, era casi sagrada. Una noche, después de una jornada especialmente larga, repartiendo papeles de adopción, coordinando con refugios, respondiendo correos, Martina se sentó en el borde de la cama de Diego. El niño dormía profundamente, abrazado a su peluche. Sobre su mesita de noche, el dibujo del refugio de Alma seguía allí, arrugado por el uso, pero más vivo que nunca. Martina acarició la frente de su hijo, susurrando: «Lo estamos logrando, mi amor. Estamos cumpliendo la promesa». Al cerrar la puerta de la habitación, sintió una brisa suave recorrer el pasillo.
una corriente de aire que no venía de ninguna ventana abierta. No supo explicarlo, solo supo que, por un instante, el aroma inconfundible de Alma, tierra mojada, lluvia y algo más, algo cálido, llenó el aire. Y aunque su corazón se estrujó de nostalgia, una sonrisa le iluminó el rostro. Quizá, después de todo, Alma nunca se había ido del todo. Quizá, en cada ladrido alegre, en cada adopción amorosa, en cada acto de bondad inspirado por su historia, Alma seguía corriendo libre, protegiéndolos desde algún lugar más allá de lo visible. Y esa certeza, más fuerte que cualquier tristeza, fue el regalo más grande de todos. El invierno comenzó a ceder lentamente, dando paso a los primeros días tibios de primavera. En el prado, los árboles comenzaron a cubrirse de pequeños brotes verdes, y los parques se llenaban de risas de niños y de perros corriendo libres. Era como si la vida, en su eterna terquedad, se empeñara en renacer una y otra vez, pese a todo. Martina, sentada en la banca del parque donde solía llevar a Alma, cuando aún estaba recuperándose, observaba cómo Sol jugaba con Diego, correteando tras una pelota roja brillante. De los 4 cachorros, Sol había sido el que Diego no pudo dejar ir. Había intentado, de verdad, había visitado cada familia que quería adoptarlo, había sonreído valientemente en cada entrevista, pero cada vez que alguien extendía los brazos hacia Sol, el cachorro corría de vuelta a Diego, como si su pequeño corazón ya hubiera elegido. Finalmente, Martina cedió. Alma lo habría querido así, dijo una tarde, viendo cómo Sol dormía a los pies de la cama de Diego, ambos respirando en un mismo ritmo. Así que Sol se quedó, y con él un pedazo irreemplazable del amor que Alma había sembrado. Los días seguían su curso. Cada mañana, antes de ir a la escuela, Diego llenaba el tazón de Sol, revisaba que tuviera agua fresca y acariciaba su cabeza con un «Buen día, campeón». Por las tardes, juntos hacían largas caminatas por el barrio, visitando los rincones donde alguna vez Diego había jugado con Alma. Martina los seguía de cerca, a veces en silencio, otras veces participando de sus conversaciones infantiles sobre mundos imaginarios, superhéroes caninos y promesas de aventuras eternas. Una tarde, mientras caminaban junto al arroyo que bordea el parque principal, Diego se detuvo de repente. Se agachó junto a Sol, que olfateaba algo entre los arbustos, y descubrió un pequeño objeto brillante, una medalla vieja, oxidada por el tiempo, con un grabado apenas visible. «Fiel hasta el final», decía. Diego levantó la vista hacia su madre, con los ojos enormes. «Mami, ¿crees que sea una señal de Alma?» Martina sonrió, arrodillándose junto a él. «Creo que el amor verdadero siempre encuentra maneras de recordarnos que sigue aquí, aunque no podamos verlo». Diego guardó la medalla en el bolsillo con un cuidado reverente, como si fuera un tesoro. «Se la voy a poner a Sol», decidió. «Así Alma siempre estará con nosotros». Mientras tanto, la historia de Alma seguía tocando vidas más allá de lo que Martina jamás soñó. Gracias a la entrevista en la radio, otros refugios en la provincia comenzaron campañas de adopción inspiradas en la valentía de Alma. El refugio de Alma, ese que Diego había soñado y dibujado, comenzó a tomar forma real. Voluntarios se ofrecieron a ayudar. Empresarios locales donaron materiales. Una fundación anónima envió un cheque generoso, suficiente para iniciar la construcción de un pequeño albergue de emergencia en la zona rural. Martina, que nunca había dirigido nada parecido, se encontró, de un día para el otro, en medio de planos, presupuestos y reuniones comunitarias. Al principio, el vértigo casi la venció. «No soy una experta», repetía, casi como una disculpa. Pero entonces pensaba en Alma, en su mirada valiente, en su decisión de confiar, aun cuando todo parecía perdido, y seguía adelante. Poco a poco, el refugio de Alma dejó de ser un sueño infantil para convertirse en una realidad palpable. Primero fueron los cimientos, luego
las paredes de madera. Después, los primeros cercados donde los perros rescatados podrían correr libres sin miedo. Cada clavo, cada ladrillo, cada saco de cemento llevaba impreso algo más que esfuerzo humano, llevaba esperanza. Una tarde, mientras supervisaban la llegada de las primeras camitas para los futuros inquilinos, don Ernesto, el incansable vecino que había estado desde el principio, se acercó a Martina, sacudiéndose el polvo de las manos. «¿Sabes, muchacha?», dijo, mirando el refugio recién construido. «Cuando Alma llegó a tu vida, también llegó a la nuestra. Nos enseñó que ser valiente no es no tener miedo, es seguir adelante a pesar del miedo». Martina asintió, sintiendo que las lágrimas le picaban detrás de los ojos. «¿Crees que ella lo sabe?», preguntó en voz baja. Ernesto miró al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a parpadear tímidamente. «Estoy seguro», respondió. «Y creo que cada vez que uno de estos animales encuentre un hogar, Alma va a estar sonriendo, donde quiera que esté». Martina miró alrededor. El pequeño refugio, Diego corriendo con Sol entre los árboles, los voluntarios trabajando juntos como una familia improvisada. Y entendió. Alma no solo había salvado a sus cachorros, había salvado a todos ellos. Les había recordado que, incluso en un mundo que a veces parece cruel e implacable, siempre existe la posibilidad de construir algo mejor. Y esa certeza, grabada en sus corazones como un fuego sagrado, nunca se apagaría. La inauguración del refugio de Alma se programó para un sábado soleado, casi como si el universo hubiese conspirado para regalarles el mejor día del año. Martina se despertó temprano, con el corazón latiendo rápido en su pecho. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con la emoción palpable en el aire. Diego había dormido poco, tan ansioso como en la víspera de Navidad. Saltaba de un lado a otro de la casa, ajustando su camiseta, una nueva que decía «Nunca te rindas» sobre la silueta de una perrita, y preparando una cajita de cartón llena de dibujos que había hecho para regalar a quienes visitaran el refugio ese día. «Son para que se acuerden de Alma», explicó con toda la solemnidad que un niño de 6 años podía reunir. Sol, con un pañuelo azul atado alrededor del cuello, lo seguía a todos lados, meneando la cola como si supiera que algo importante estaba a punto de pasar. Martina respiró hondo frente al espejo antes de salir. «Hoy no lloramos», se dijo a sí misma, aunque sabía que sería imposible. Cuando llegaron al refugio, ya había gente esperando. Vecinos, voluntarios, familias enteras, curiosos que habían oído hablar de la historia y querían ser parte de ese pequeño milagro. Clara, la productora de la radio, estaba allí con un equipo de grabación. Luis, el locutor, había traído su guitarra para animar la jornada. Don Ernesto organizaba el estacionamiento improvisado, saludando a cada auto como si fueran viejos amigos. Bajo un gran árbol habían montado una sencilla tarima adornada con flores silvestres. Martina fue llamada al escenario, junto con Diego. El murmullo de la gente se desvaneció, dando paso a un silencio expectante. Martina tomó el micrófono, sintiendo las manos sudorosas. Buscó a Diego con la mirada, y su hijo le sonrió, esa sonrisa limpia y valiente que tantas veces la había sostenido. Entonces habló. «Hace unos meses», comenzó, con la voz temblando apenas, «una pequeña vida llegó a nosotros envuelta en gasolina, miedo y dolor». Hizo una pausa, tragando lágrimas. Su nombre era Alma, y aunque el mundo le había mostrado su peor cara, ella eligió confiar, luchar, amar. La emoción creció como una ola en la multitud. Alma no solo nos dejó a sus cachorros, nos dejó una lección, nos enseñó que la esperanza puede nacer en los lugares más oscuros. Hoy, este refugio no es solo un edificio, es una promesa de que, mientras haya alguien dispuesto a luchar por una vida, habrá una oportunidad para renacer. Hubo aplausos, muchos, y lágrimas discretas secadas con pañuelos improvisados. Diego se acercó,
tirando de la manga de su madre. Ella se inclinó y él susurró algo en su oído. Martina sonrió entre lágrimas y le cedió el micrófono. Diego, de pie en esa tarima enorme para su pequeño cuerpo, sostuvo el micrófono con ambas manos. «Gracias a todos», dijo, su voz alta y clara. «Alma ya no está aquí, pero sí está en nuestros corazones, y Sol también dice que ella está muy feliz». Hubo una risa suave entre la gente. «Y yo quiero pedir algo», continuó Diego. «Que cuando adopten un perrito no se olviden que son como Alma, luchadores, valientes, y que solo necesitan una familia para ser felices». Hubo un murmullo emocionado y luego un aplauso que pareció sacudir los árboles. La jornada transcurrió entre juegos, música y adopciones. Cada cachorro que encontraba un hogar era celebrado como un pequeño triunfo. Personas firmaban los papeles de adopción con sonrisas tímidas, acariciando cabezas peludas que lamían manos ansiosas. Martina no podía dejar de pensar en Alma en cada momento. La sentía en la brisa que movía las hojas, en el sol que calentaba la espalda de Diego mientras corría entre los nuevos amigos caninos, en la alegría espontánea de cada niño que abrazaba un nuevo compañero. Cuando el último rayo de sol desapareció detrás de los árboles y el refugio comenzó a vaciarse poco a poco, Martina se quedó sola un momento, observando el portón de entrada donde colgaba un sencillo cartel pintado a mano: «Refugio de Alma, donde siempre hay esperanza». Se dejó caer en una banca, sola a sus pies, y respiró profundamente. Había sido un camino largo, doloroso, incierto, pero también había sido el más hermoso de su vida. Y en ese silencio dorado del atardecer, juró que seguiría honrando a Alma todos los días. Porque algunas vidas, aunque breves, dejan huellas tan profundas que ninguna tormenta, ningún olvido puede borrar. Y porque algunas historias, como la de Alma, nacen del dolor, pero florecen en amor eterno. Los días después de la inauguración del refugio transcurrieron como una brisa cálida. Martina se sorprendía a sí misma sonriendo en momentos inesperados. Mientras llenaba los comederos, mientras recogía hojas secas del patio, mientras veía a Diego correr descalzo entre los árboles con Sol pisándole los talones. Era como si una parte de ella, tan golpeada durante años por pérdidas y frustraciones, finalmente hubiera encontrado un refugio dentro de sí misma. El refugio de Alma se convirtió en algo más que un albergue. Se transformó en un punto de encuentro para la comunidad. Cada sábado, voluntarios nuevos llegaban, algunos trayendo sacos de comida, otros trayendo simplemente sus manos dispuestas y sus corazones abiertos. Abuelas tejían mantas para los días fríos, niños organizaban rifas escolares para comprar medicamentos, jóvenes artistas pintaban murales coloridos en las paredes del refugio, llenándolas de perros sonrientes, huellas y arcoíris. La historia de Alma había sembrado una semilla que ahora crecía imparable. Una tarde de mayo, cuando los primeros fríos anunciaban la llegada del invierno, Martina recibió una carta inesperada. Venía de un refugio de otra provincia, en Salta. Contaban que habían oído hablar de Alma y de cómo una perrita y un niño habían logrado cambiar un pueblo. Pedían permiso para usar el nombre del refugio como inspiración para abrir uno nuevo. Almas libres, lo llamarían. Martina leyó la carta en voz alta para Diego, sentados en la cocina mientras Sol roncaba suavemente bajo la mesa. «¿Ves, campeón?», dijo con la voz quebrada. «Alma sigue viajando, sigue salvando vidas». Diego sonrió, su cara iluminada por esa sabiduría inocente que a veces parecía venir de lugares más antiguos que la propia vida. «Ella siempre quiso ser libre», dijo simplemente. «Ahora ayuda a otros a hacerlo». Las semanas siguientes trajeron más adopciones, más historias de segundas oportunidades. Martina recordaba cada una de ellas como si fueran capítulos de un libro sagrado. La historia de Bruno, el pitbull de mirada triste que encontró a una familia de granjeros. La de Lila,
la pequeña mestiza que ahora acompañaba a una niña en silla de ruedas, dándole la fuerza que sus piernas ya no podían ofrecer. Y cada vez que un perro cruzaba el portón del refugio rumbo a un nuevo hogar, Martina sentía que Alma corría junto a ellos, invisible, pero presente. Una noche especialmente fría, mientras Diego dormía acurrucado con Sol, Martina salió al patio. La luna colgaba enorme y dorada en el cielo, bañando todo en una luz fantasmal. Se sentó en su banco de siempre, abrazando una manta alrededor de sus hombros. Y allí, en el silencio de la noche, permitió que la tristeza la encontrara. La tristeza buena, la que no aplasta, sino que limpia, la que permite recordar sin miedo. Se permitió llorar por Alma una vez más, por la perrita valiente que había llegado cubierta de gasolina, temblando y herida, pero que había dejado en su corta vida más amor del que algunas almas dejan en décadas. «Gracias, Alma», susurró, mirando al cielo estrellado. Y en ese momento no fue imaginación, lo sintió. Un suave roce contra su mano, una brisa distinta, un latido cálido en el aire frío. Sol, dormido en la casa, no podía haber sido. No había nadie más allí. Y sin embargo, Martina supo con esa certeza que no necesita pruebas que Alma estaba allí, que había venido una vez más para asegurarse de que supiera que todo estaba bien, que su legado estaba a salvo, que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Martina volvió al interior, secándose las lágrimas con la manga. Se detuvo un momento en la puerta del cuarto de Diego. Allí estaban, su hijo, su cachorro, su mundo entero. Sol abrió un ojo, movió la cola una vez y volvió a dormirse, seguro. Martina se recostó en su propia cama, abrazando la manta contra su pecho. Cerró los ojos y mientras se dejaba arrullar por el viento nocturno, pensó en todas las almas que aún estaban esperando allá afuera. Almas heridas, almas asustadas, almas que solo necesitaban una mano tendida, y juró una vez más que mientras pudiera respirar, mientras tuviera fuerzas, seguiría luchando por ellas, por Alma, por Diego, por todos los que alguna vez necesitaron un refugio. Y en algún rincón del universo, ella supo, Alma ladraba de alegría, libre, eterna, inmortal. Los años pasaron casi sin que Martina se diera cuenta. El refugio de Alma creció, transformándose en algo mucho mayor de lo que había soñado en aquellos primeros días inciertos. Ya no era solo un terreno cercado con casitas improvisadas. Ahora había una pequeña clínica veterinaria, un área de recreación para los animales, un programa de adopción internacional y hasta jornadas escolares donde los niños aprendían sobre la importancia del respeto y el amor hacia los animales. Todo eso, todo lo que se había construido, llevaba la esencia de Alma latiendo en cada rincón. Era imposible no sentirlo. Cada vez que un perro herido llegaba temblando de miedo y se marchaba corriendo tras un nuevo dueño. Cada vez que Diego, ya adolescente pero aún con la misma ternura de siempre, se agachaba a recibir a un nuevo rescatado con las manos abiertas y el corazón aún más grande. Cada sonrisa, cada historia era un eco del primer milagro, el milagro de Alma. Una mañana de primavera, durante el aniversario número 5 del refugio, Martina decidió hacer algo que había pospuesto durante mucho tiempo. Había reservado un pequeño espacio en el jardín central, justo debajo del gran roble que ofrecía sombra a los visitantes en los días calurosos. Allí, rodeada de flores silvestres y del perfume fresco de la tierra, instaló una sencilla estatua de bronce. La figura era modesta, no más alta que Diego cuando era niño. Representaba a una pastora alemana sentada, su mirada atenta, sus orejas erguidas, como esperando siempre la llegada de alguien que necesitara amor. En la base, una placa grabada decía, Alma, la que nunca se rindió, la que nos enseñó a creer otra vez. Cuando descubrieron la estatua durante la ceremonia, hubo un silencio reverente. Martina no pronunció ningún discurso. No fue necesario. Cada persona allí,
Desde los voluntarios más nuevos hasta los rescatistas veteranos, sabía lo que Alma significaba. Sabían que sin ella, ninguno de ellos estaría allí ese día. Después del acto, mientras la gente se dispersaba entre abrazos y lágrimas discretas, Martina se quedó sola frente a la estatua. Sol, ya viejo, con el hocico salpicado de canas, se echó a sus pies, como si también entendiera que ese era un momento sagrado. Diego, ahora un joven alto y fuerte, se acercó en silencio. «Ella estaría orgullosa de ti, mamá», dijo, pasando un brazo por los hombros de Martina. «Yo estoy orgullosa de ella», respondió Martina, la voz quebrándosele. Se quedaron allí, madre e hijo, bajo el cielo claro, dejando que el viento tibio les llevara el peso de la nostalgia. En algún lugar, muy dentro de ellos, sabían que Alma seguía caminando a su lado. Quizás no podían verla, quizás no podían tocar su pelaje ni escuchar su jadeo alegre, pero cada acto de bondad, cada vida salvada, era una prueba viva de que Alma no había desaparecido, se había multiplicado, se había sembrado en cada corazón que se atrevía a amar de nuevo. Cuando cayó la tarde y el refugio volvió a quedarse en silencio salvo por el murmullo de los árboles, Martina se sentó bajo el gran roble. Sacó de su bolso una foto arrugada que siempre llevaba consigo. Era una imagen sencilla. Alma, cubierta de barro hasta las orejas, su lengua afuera, su mirada llena de luz. La primera foto que le habían tomado en su nuevo hogar, después de su rescate. La miró largo rato. «Gracias, Alma», susurró como un rezo. Cerró los ojos, permitiendo que la brisa la envolviera, y en ese instante juraría que sintió una presión ligera en su pierna, como un hocico cálido buscando su mano. Abrió los ojos, sonriendo. No había nadie, o tal vez sí, tal vez, en algún rincón invisible del universo, Alma seguía regresando, para recordarle que los héroes de verdad no siempre llevan capas. A veces caminan en cuatro patas, mojados y cubiertos de cicatrices, pero con un corazón tan grande que es capaz de cambiar el mundo. Así, entre memorias vivas y nuevos comienzos, Martina, Diego y Sol siguieron adelante, honrando a Alma no con lágrimas, sino con cada vida rescatada, con cada ladrido de alegría, con cada oportunidad dada a quienes, como Alma alguna vez, solo necesitaban una mano tendida para volver a confiar. Y así, en cada rincón del refugio de Alma, resonaba la promesa silenciosa: mientras haya amor, siempre habrá esperanza. El cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados y rosados cuando Martina decidió que era hora de cerrar el refugio por ese día. El viento suave movía las ramas del gran roble bajo el cual descansaba la estatua de Alma, como si susurrara viejas promesas al oído de quienes supieran escuchar. Diego, que había pasado toda la tarde ayudando a alimentar a los nuevos residentes, corrió hacia su madre, su rostro iluminado por la emoción. «¡Mamá!», gritó. «Hoy adoptaron a Max y a Nina». Martina sonrió. Max y Nina eran dos hermanitos mestizos que habían llegado temblando de miedo, escondiéndose en el rincón más oscuro del refugio. Verlos partir juntos hacia un hogar donde serían amados era la clase de pequeña victoria que le daba sentido a todo. «Alma estaría tan feliz», murmuró Martina, más para sí misma que para su hijo. Diego se acercó, Sol caminando pesadamente a su lado. El viejo pastor alemán, ya con las patas torpes por la edad, seguía insistiendo en acompañarlos a todos lados, negándose a dejar que la vida pasara sin su supervisión silenciosa. «¿Podemos quedarnos un ratito más?», pidió Diego, señalando el roble. Martina asintió. Se dirigieron juntos hacia el árbol y se sentaron en la hierba, apoyados contra el tronco áspero. Sol se tumbó a su lado, suspirando satisfecho. El refugio, visto desde allí, parecía una pequeña aldea de esperanza. Las luces cálidas de las cabañas, las sombras de los perros acomodándose para dormir, el eco lejano de algún ladrido alegre. Era difícil imaginar que todo aquello
había nacido de la desesperación, de un día en que una perrita cubierta de gasolina, al borde de la muerte, había elegido confiar en un niño pequeño y su madre. Martina cerró los ojos por un momento. Recordó cada momento, la mirada temerosa de Alma cuando llegó, su primer ladrido juguetón, la noche en que sus cachorros nacieron, diminutos, frágiles, llenos de vida, y luego ese momento doloroso pero eterno, cuando Alma cerró los ojos por última vez, confiando en que su misión estaba cumplida. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de gratitud. «Mamá», dijo Diego, su voz bajita, como si temiera romper la magia de ese instante. «¿Crees que Alma sabe todo esto?» Martina abrió los ojos y vio a su hijo mirando la estatua iluminada por el último sol del día. «Sí», respondió segura. «Alma está aquí. Cada vez que un perro encuentra un hogar, cada vez que alguien elige el amor en lugar del miedo, cada vez que creemos, aunque sea un poquito, que un corazón roto puede sanar». Diego sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su madre. Sol, como si entendiera, apoyó su hocico en las piernas de Diego. El tiempo pareció detenerse por un instante. Cuando el cielo finalmente se tornó azul profundo y la primera estrella apareció titilando en lo alto, Martina se puso de pie, ayudó a Diego a levantarse y juntos caminaron de regreso hacia el refugio. Sol tropezaba un poco, pero seguía moviendo la cola. Martina sabía que no le quedaba mucho tiempo a su viejo amigo, pero también sabía que cuando llegara el momento de despedirse, no sería un adiós, sería otra promesa cumplida, otra prueba de que el amor que Alma había dejado seguía multiplicándose, que no importaba cuán dura fuera la vida a veces, siempre habría lugar para la esperanza. Esa noche, mientras Diego dormía abrazado a Sol y el refugio reposaba bajo el manto de estrellas, Martina escribió en su diario. Era un hábito que había retomado en honor a Alma, para no olvidar. Las palabras fluyeron sin esfuerzo. «Gracias, Alma, por confiar cuando nadie te había dado razones, por luchar cuando todo parecía perdido, por enseñarnos que la vida, aún herida, merece ser vivida. Aquí seguiremos, mientras quede un solo corazón dispuesto a escuchar. Aquí seguiremos, recordándote. Aquí seguiremos, amándote». Cerró el diario, sopló la vela en su escritorio y antes de dormir lanzó una última mirada a la ventana. El viento movía las ramas del roble y Martina juraría que entre las sombras una figura familiar la miraba. Orejas erguidas, mirada tranquila como diciéndole, «Lo lograste». Sonrió, cerró los ojos y dejó que el sueño la envolviera, segura de que mientras el refugio existiera, Alma jamás se iría, ni de sus vidas, ni de sus corazones. Hoy hemos vivido juntos una historia que no se olvidará fácilmente. Acompañamos a Alma, aquella pastora alemana embarazada que fue encontrada cubierta de gasolina, al borde de la muerte, en uno de los actos de crueldad más terribles que uno pueda imaginar. Pero también vimos cómo, incluso en la oscuridad más profunda, puede nacer algo extraordinario. Vimos a Diego, un pequeño lleno de amor puro, tender su mano sin dudar. Vimos a Martina, su madre, luchar contra el miedo y la desesperanza para salvar una vida que otros ya habían dado por perdida. Presenciamos cómo Alma, esa guerrera silenciosa, dio todo lo que tenía para traer al mundo a sus cachorros, para dejar una huella eterna en cada corazón que la conoció. Seguimos su legado hasta la creación del refugio de Alma, un lugar donde cada ladrido, cada mirada, cada vida salvada lleva su espíritu. Vivimos momentos de dolor, de esperanza, de despedida y de renacimiento. Y entendimos algo que a veces olvidamos, que las cicatrices más profundas no nos destruyen, sino que nos transforman. Que el amor, cuando es verdadero, no se acaba nunca. Alma no solo salvó a sus hijos, salvó a Martina, a Diego, a Sol, a todo un pueblo, y ahora también a ti y a mí, que hemos sentido su historia, porque cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, cada vez que ayudamos a quien no tiene voz,
Estamos honrando su memoria. Y tú, que estás aquí, que llegaste hasta este momento final, ya formas parte de esta historia. Ahora, quiero pedirte algo muy importante. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te emocionaste, si sonreíste o si se te escapó una lágrima, suscríbete al canal Cuentos Peludos. De verdad, tu suscripción es muchísimo más que un número. Nos ayuda a seguir contando historias como la de Alma, a seguir rescatando memorias olvidadas, a seguir recordando que, mientras haya un corazón dispuesto, siempre habrá esperanza. Además, te invito a ver otros videos que tenemos en el canal. Cada uno cuenta historias reales, conmovedoras, llenas de vida, de lucha y de amor incondicional. Y ahora viene una parte que de verdad significa mucho para nosotros. Por favor, deja un comentario aquí abajo. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Qué sentiste al escuchar el viaje de Alma? ¿Has vivido una historia de rescate o de amor animal que quieras compartir? De verdad, leer cada comentario nos llena el alma. Nos recuerda que no estamos solos, que hay una comunidad enorme allá afuera que cree en la bondad. No te imaginas cuánto nos motiva seguir produciendo estos videos, y si quieres ir un paso más allá y ayudarnos a mantener este canal vivo, puedes hacerlo a través de la función Super Thanks, el corazoncito con el símbolo de dólar que ves debajo del video. Cualquier contribución, por pequeña que sea, es un granito de arena que nos permite cubrir los costos de producción, mejorar la calidad de los videos, traer historias nuevas todos los días y seguir rescatando momentos que inspiran y cambian vidas. Recuerda, tu apoyo no es solo para nosotros, es para cada animal cuya historia merece ser contada, para cada alma que aún está esperando su milagro. Así que si puedes, haz tu donación a través de Super Thanks. Y si no puedes ahora, no pasa nada. Tu comentario, tu like, tu suscripción ya son una ayuda enorme para que esta comunidad siga creciendo. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por creer en las segundas oportunidades. Gracias por ser parte de esta familia de corazones grandes. Nos vemos muy pronto en un próximo cuento aquí, en Cuentos Peludos. Hasta entonces, nunca olvides, siempre hay un alma que necesita ser salvada, y a veces salvarla es lo que termina salvándonos a nosotros mismos. Nos vemos en los comentarios. Te esperamos.